En el corazón de la península de Yucatán, donde la historia y la tradición se entrelazan con la belleza natural, se erige una antigua hacienda que guarda siglos de secretos y leyendas. Elisa, una joven decidida a honrar el legado de su familia, regresa a Mérida con un solo objetivo: restaurar la hacienda familiar y preservar su rica herencia cultural. Sin embargo, su camino no será fácil. Un poderoso desarrollador inmobiliario, dispuesto a todo para apoderarse de la propiedad, amenaza con destruir no solo la hacienda, sino también las raíces mismas de la historia que representa. Con la ayuda de Ricardo, un artesano maya profundamente conectado con la tierra y sus tradiciones, Elisa deberá enfrentarse a desafíos externos e internos, descubrir la verdadera importancia de un cenote sagrado escondido en los terrenos de la hacienda, y luchar por el alma de un lugar que es mucho más que piedra y ladrillo. Bajo el cielo de Mérida, es una historia de amor, sacrificio y la lucha por preservar lo que realmente importa, ambientada en un escenario donde el pasado y el presente convergen para crear un futuro lleno de esperanza. Elisa miraba por la ventana del avión, observando cómo las nubes se disipaban para revelar el verde intenso de la selva que rodeaba Mérida. Hacía años que no regresaba, y aunque las calles coloniales y las plazas familiares aparecían en su memoria, sabía que mucho había cambiado. Ahora, la ciudad que una vez había sido su hogar la recibía nuevamente, pero esta vez no como una adolescente en busca de aventuras, sino como una mujer con una misión. El taxi que la recogió en el aeropuerto la llevó a través de las calles empedradas de Mérida, cada esquina cargada de recuerdos. Las casas de colores vivos, con sus balcones adornados de flores, le daban la bienvenida de una forma silenciosa. Elisa observó todo con atención, absorbiendo la atmósfera que tanto extrañaba. Pronto, el vehículo dejó atrás el bullicio de la ciudad y se adentró en un camino menos transitado, bordeado de árboles y vegetación densa. La hacienda apareció ante ella de repente, como una visión del pasado atrapada en el presente. Los muros desgastados por el tiempo, cubiertos de enredaderas y musgo, le daban un aire melancólico y místico. Elisa sintió un nudo en el estómago al ver la estructura que, a pesar de su deterioro, seguía siendo imponente. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón del mundo, esperando a que alguien volviera para despertarlo. Bajó del taxi y se quedó de pie frente a la puerta principal, acariciando la madera vieja y sintiendo la energía del lugar. La hacienda, aunque en ruinas, tenía una historia que contar, y Elisa estaba decidida a escucharla. Sabía que restaurarla no sería tarea fácil, pero también entendía que, más que un proyecto arquitectónico, esto era una forma de reconectar con sus raíces, con la historia de su familia que se había entrelazado con la de Mérida por generaciones. Entró en la propiedad, y el sonido de sus pasos resonó en el vasto espacio vacío. Los techos altos y las ventanas rotas dejaban entrar la luz del sol, que jugaba con las sombras en el piso de piedra. Podía imaginar cómo era la vida allí en el pasado, cuando las risas llenaban los salones y los jardines florecían en todo su esplendor. Pero ahora, lo único que quedaba era el eco de esos tiempos, y Elisa se comprometió a devolverle la vida a la hacienda. Se instaló en una de las habitaciones menos dañadas, donde el mobiliario aún se mantenía en pie. Esa noche, mientras se acomodaba en una cama vieja cubierta de polvo, pensó en el largo camino que tenía por delante. Cerró los ojos, dejándose llevar por el sonido de la naturaleza que rodeaba la hacienda, sintiendo que, de alguna manera, estaba exactamente donde debía estar. A la mañana siguiente, el canto de los pájaros despertó a Elisa. Se levantó con la determinación de empezar a trabajar de inmediato en la hacienda. Tras un rápido desayuno, salió a explorar los alrededores, observando cada detalle con ojos críticos y emocionados a la vez. Mientras caminaba por los jardines invadidos por la maleza, una figura apareció en la distancia, inclinada sobre lo que parecía ser un conjunto de herramientas. Se acercó con cautela, intrigada por la presencia inesperada. A medida que se acercaba, pudo distinguir a un hombre de piel morena, con el cabello oscuro recogido en un lazo. Vestía una camisa blanca de lino, sencilla pero impecable, y trabajaba con paciencia y destreza en una escultura de piedra. Elisa se detuvo a unos metros, observándolo por un momento antes de hacer notar su presencia. «Hola», dijo finalmente, con voz suave para no asustarlo. No sabía que había alguien más aquí. El hombre levantó la vista, sorprendido al principio, pero su expresión se suavizó al ver a Elisa.
dejó sus herramientas a un lado y se limpió las manos en un paño que tenía a su lado. Buenos días, respondió con una sonrisa leve. Soy Ricardo. Trabajo en la restauración de algunas piezas aquí y allá. La hacienda ha sido mi segundo hogar durante muchos años. Elisa sintió una curiosa mezcla de alivio y nerviosismo. Era evidente que Ricardo conocía bien el lugar, y su presencia le brindaba una inesperada compañía. Soy Elisa, acabo de llegar a Mérida. Estoy aquí para restaurar la hacienda, dijo, extendiendo su mano. Ricardo la miró con ojos profundos, como si intentara leer algo más allá de sus palabras, y luego estrechó su mano con firmeza. Es un trabajo difícil, comentó, casi como una advertencia. Este lugar guarda muchos secretos, a veces, esos secretos prefieren quedarse enterrados. Elisa se sintió intrigada, pero no dejó que su curiosidad la distrajera de su propósito. Le explicó a Ricardo su plan para devolverle la vida a la hacienda, y él la escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente. A medida que hablaban, Elisa notó que Ricardo tenía un conocimiento profundo de la historia local y de las tradiciones mayas que habían influido en la construcción y en la vida en la hacienda. La conversación fluyó naturalmente, y antes de darse cuenta, Elisa se sintió como si estuviera hablando con un viejo amigo. Ricardo compartió historias sobre la hacienda y sobre cómo había llegado a ser el guardián de algunas de sus piezas más preciadas. Elisa, por su parte, sintió que este encuentro era el primer paso en un largo camino hacia la restauración, no solo de la estructura física de la hacienda, sino también de la historia y el legado que representaba. El sol estaba en su punto más alto cuando finalmente decidieron tomar un descanso. Ricardo la invitó a caminar por la propiedad, mostrándole lugares que ella aún no había explorado. Mientras recorrían los jardines y los senderos olvidados, Elisa comenzó a comprender que su misión en Mérida sería mucho más profunda de lo que había imaginado. Elisa y Ricardo continuaron explorando la hacienda durante varios días, cada rincón revelando nuevas historias y secretos olvidados. Sin embargo, el aire de calma y descubrimiento se vio abruptamente interrumpido cuando un día, mientras revisaba unos viejos papeles en la oficina principal de la hacienda, Elisa recibió una visita inesperada. Era un hombre de mediana edad, bien vestido, con un aire de arrogancia que llenó la habitación en cuanto entró. Elisa lo reconoció de inmediato, era Carlos, el influyente desarrollador inmobiliario de Mérida, conocido por sus ambiciosos proyectos de modernización en la ciudad. Sin molestarse en ocultar su desaprobación, Carlos miró alrededor de la habitación, casi con desdén. Señorita Elisa, supongo, dijo sin esperar respuesta. He oído que está empeñada en restaurar esta vieja hacienda. Elisa asintió, manteniéndose firme en su posición, pero con una sensación incómoda en el estómago. Carlos continuó hablando, como si estuviera recitando un guión bien ensayado. Mire, no quiero hacerle perder su tiempo. Mi empresa ha estado interesada en este terreno durante años. La ubicación es ideal para un desarrollo turístico de lujo, y ya hemos hecho varias ofertas a su familia antes de que usted decidiera intervenir. Es un gran proyecto, y estoy dispuesto a hacerle una oferta generosa para que no tenga que preocuparse por este lugar, dijo, haciendo un gesto con la mano, como si la hacienda no fuera más que una molestia. Elisa lo escuchó en silencio, pero con cada palabra de Carlos, su resolución se hacía más fuerte. Esta hacienda no era solo un terreno, para ella, era parte de su historia, de su identidad. No iba a dejar que fuera demolida por un complejo turístico más, sin importar cuán lujoso fuera. Lo siento, señor Carlos, pero la hacienda no está en venta, respondió con calma, mirando al hombre directamente a los ojos. Ya he tomado mi decisión. Estoy aquí para restaurarla, no para venderla. Carlos la miró fijamente durante un largo momento, evaluando su determinación. Finalmente, esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Entiendo, dijo, pero su tono era más frío. Le advierto que restaurar este lugar será una tarea difícil y costosa. Y la oferta que le hago hoy no estará sobre la mesa para siempre. Piénselo bien. Sin más, Carlos se dio la vuelta y salió de la hacienda, dejando tras de sí una atmósfera cargada de tensión. Elisa se quedó sola en la oficina, sintiendo el peso de la responsabilidad que había asumido.
Sabía que Carlos no iba a rendirse tan fácilmente, y que tendría que enfrentarse a muchos obstáculos si quería salvar la hacienda. Poco después, Ricardo llegó y la encontró en la oficina, aún reflexionando sobre lo sucedido. Elisa le contó sobre la visita de Carlos, y aunque Ricardo no mostró sorpresa, su rostro se oscureció. Carlos ha intentado adquirir esta hacienda durante años, dijo Ricardo con voz grave. Y no es un hombre que acepte un no por respuesta. Tendremos que estar preparados para lo que venga. Elisa asintió, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo intenso y preocupaciones constantes. Elisa y Ricardo se dedicaron a limpiar los terrenos de la hacienda, reparando lo que podían y explorando las áreas más antiguas de la propiedad. Durante una de esas exploraciones, Elisa encontró algo que cambiaría el curso de sus planes. Estaba revisando un conjunto de documentos antiguos en la biblioteca, cuando un pequeño libro encuadernado en cuero captó su atención. Estaba cubierto de polvo, y parecía que nadie lo había abierto en décadas. Elisa lo tomó con cuidado y comenzó a leer sus páginas amarillentas. Al principio, solo encontró anotaciones sobre la vida cotidiana en la hacienda, pero luego se topó con un pasaje que hablaba de un cenote escondido en algún lugar de los terrenos. El texto describía el cenote como un lugar sagrado para los mayas, un sitio de gran importancia espiritual que había sido protegido por generaciones. Elisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda al leer sobre las ceremonias que se realizaban en el cenote, y cómo se creía que era un portal entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Inmediatamente, buscó a Ricardo y le mostró el libro. Al leer el pasaje, los ojos de Ricardo se iluminaron con reconocimiento. «Este cenote es legendario entre mi gente», dijo, casi en un susurro. Se dice que tiene un poder especial, y que las almas de nuestros ancestros aún lo protegen. Si este cenote está en los terrenos de la hacienda, podría cambiarlo todo. No solo es un lugar sagrado, sino que también podría ser la clave para detener a Carlos y sus planes. Elisa sintió una mezcla de alivio y temor. La idea de que un lugar tan significativo pudiera estar escondido en la hacienda le daba una nueva esperanza, pero también añadía un peso adicional a su ya enorme responsabilidad. Juntos, Elisa y Ricardo comenzaron a buscar el cenote, recorriendo cada rincón de la propiedad en busca de alguna señal. Finalmente, en una tarde cálida, cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte, encontraron una entrada oculta entre la maleza espesa. Parecía un simple pozo, pero cuando Ricardo y Elisa se asomaron, vieron el reflejo del agua cristalina en el fondo. El cenote estaba allí, esperando ser descubierto. Ricardo no pudo evitar una sonrisa llena de respeto y asombro. «Lo encontramos», dijo con voz reverente. «Ahora debemos protegerlo, como lo han hecho mis ancestros durante siglos». Elisa asintió, sabiendo que había mucho en juego. Este descubrimiento no solo podría salvar la hacienda, sino que también les daba un nuevo propósito en su lucha contra Carlos. Elisa y Ricardo pasaron la noche discutiendo los detalles del cenote y lo que significaba para la hacienda. A medida que las sombras se alargaban en la antigua sala de estar, se dieron cuenta de que su misión había adquirido un nuevo sentido. El cenote no solo representaba una oportunidad para salvar la hacienda de las garras de Carlos, sino también un vínculo con la historia profunda de la región y las tradiciones mayas que Ricardo tanto valoraba. «Este lugar siempre ha sido especial, pero ahora que sabemos lo que hay aquí, es aún más importante que lo protejamos», dijo Ricardo, mientras observaba la suave luz de las velas que iluminaban la habitación. «No solo por la hacienda, sino por lo que representa para mi gente». Elisa asintió, comprendiendo la magnitud de lo que estaban enfrentando. Había llegado a Mérida con la intención de restaurar un pedazo de su historia familiar, pero ahora se daba cuenta de que estaba inmersa en algo mucho más grande. Su objetivo ya no era solo la preservación de un edificio, sino la protección de un legado cultural. A partir de ese momento, Elisa y Ricardo formaron una alianza. Sabían que Carlos no se detendría ante nada para apoderarse de la hacienda, pero también sabían que el descubrimiento del cenote les daba una ventaja crucial. Comenzaron a planear cómo utilizar esta información a su favor, buscando formas de involucrar a la comunidad y crear conciencia sobre la importancia del lugar.
Pasaron los días trabajando codo a codo, explorando el cenote y documentando todo lo que encontraban. Elisa aprendió mucho de Ricardo sobre las costumbres y creencias mayas, y poco a poco, la relación entre ellos se profundizó. Había algo en la forma en que Ricardo hablaba del pasado que resonaba en Elisa, como si estuviera redescubriendo una parte de sí misma que había estado dormida durante mucho tiempo. Pero mientras su vínculo se fortalecía, las tensiones también crecían. Elisa no podía evitar sentirse preocupada por las posibles represalias de Carlos. Sabía que no podían confiarse y que cualquier error podría ser fatal para su causa. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol cerca del cenote, Ricardo rompió el silencio. Elisa, sé que esto no es fácil para ti. Pero quiero que sepas que estoy contigo en esto. Pase lo que pase, no estás sola. Las palabras de Ricardo resonaron profundamente en Elisa. Le agradeció con una sonrisa, sintiendo que, a pesar de los desafíos, había encontrado un aliado en quien podía confiar. Sabía que la lucha por la hacienda sería dura, pero con Ricardo a su lado, se sentía más fuerte y decidida. Elisa y Ricardo apenas habían comenzado a trazar sus planes cuando la amenaza de Carlos se materializó de manera tangible. Una mañana, al llegar a la hacienda, encontraron que varias de las herramientas y materiales que habían reunido para la restauración estaban destrozados. Las ventanas que habían reparado estaban nuevamente rotas, y las puertas, que antes habían logrado asegurar, estaban forzadas. Elisa sintió un nudo en el estómago mientras inspeccionaba los daños. No hacía falta preguntar quién estaba detrás de esto. Sabía que era una advertencia de Carlos, un recordatorio de que su lucha por la hacienda no sería fácil. Ricardo llegó poco después y al ver el estado de la hacienda, su expresión se endureció. Carlos está desesperado, dijo con voz tensa. Quiere que te rindas, que te des por vencida. No lo haré, respondió Elisa, sintiendo una mezcla de ira y determinación. No voy a dejar que me intimide. Decidieron no dejarse amedrentar y redoblaron sus esfuerzos para restaurar los daños. Sin embargo, Elisa no podía ignorar la creciente tensión en el aire. Carlos estaba jugando sucio, y no tenía miedo de usar métodos brutales para salirse con la suya. Sabía que la situación solo empeoraría si no encontraban una forma de neutralizar sus ataques. A medida que pasaban los días, las amenazas de Carlos se volvieron más directas. Elisa comenzó a recibir llamadas anónimas en las que una voz desconocida le advertía que se alejara de la hacienda antes de que fuera demasiado tarde. Los accidentes y sabotajes se volvieron más frecuentes, y la presión sobre ella aumentó. Ricardo también estaba preocupado. Su comunidad había comenzado a sufrir las consecuencias de los actos de Carlos, y algunos miembros de la comunidad, tentados por las promesas de dinero y trabajo que el desarrollador ofrecía, comenzaron a dudar del plan de Elisa y Ricardo para proteger el cenote. Una noche, después de un largo día de trabajo, Elisa y Ricardo se reunieron en la sala principal de la hacienda. Ambos estaban agotados, pero sabían que no podían permitirse descansar demasiado. Elisa miró a Ricardo, viendo la preocupación en su rostro. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz reflejando la tensión que sentía. Ricardo suspiró y se pasó una mano por el cabello. Tenemos que seguir adelante, pero también debemos ser inteligentes. Carlos está jugando con nuestras mentes, intentando desgastarnos. No podemos caer en su juego. Elisa asintió, aunque la incertidumbre la carcomía por dentro. Sabía que el tiempo estaba en su contra y que cada día que pasaba, Carlos se acercaba más a lograr su objetivo. Pero también sabía que rendirse no era una opción. Tenía que encontrar una manera de superar esta prueba, no solo por ella, sino también por Ricardo y por todos aquellos que dependían de su éxito. Con cada día que pasaba, Elisa sentía que el cerco de Carlos se estrechaba más a su alrededor. Sin embargo, la idea de renunciar a la hacienda y al cenote se había vuelto inconcebible. Ella y Ricardo decidieron que era hora de llevar su lucha a la comunidad, involucrando a aquellos que aún no comprendían la importancia de lo que estaban defendiendo. La exposición pública se organizó en el Centro Cultural de Mérida, un edificio histórico que resonaba con el eco de los pasos de generaciones de artistas y pensadores.
Elisa y Ricardo trabajaron incansablemente para reunir todo el material necesario, documentos antiguos, fotografías de la hacienda y del cenote, y testimonios de personas mayores de la comunidad que recordaban las historias sobre el lugar. El día de la exposición, el sol brillaba intensamente sobre la ciudad, y Elisa sintió un nerviosismo latente en su pecho. Sabía que este evento era crucial. Si lograban captar la atención y el apoyo de la comunidad, podrían tener una verdadera oportunidad de salvar la hacienda. Pero si fallaban, Carlos tendría el camino libre para destruir todo lo que habían trabajado por preservar. La sala se llenó lentamente de gente. Vecinos, líderes comunitarios y curiosos se reunieron para ver lo que Elisa y Ricardo habían preparado. Cuando la presentación comenzó, Ricardo tomó la palabra, hablando con pasión y conocimiento sobre la importancia cultural y espiritual del cenote. Este cenote es más que un cuerpo de agua, dijo Ricardo, su voz resonando en la sala. Es un lugar sagrado, un vínculo con nuestros ancestros y nuestras tradiciones. La destrucción de este lugar sería una pérdida irreparable no solo para nosotros, sino para toda la comunidad. Elisa continuó, explicando los detalles de la restauración de la hacienda y cómo planeaban convertirla en un centro cultural que beneficiaría a toda Mérida. La reacción del público fue inicialmente cautelosa, pero a medida que Elisa y Ricardo profundizaban en sus argumentos, la atmósfera en la sala comenzó a cambiar. Las personas empezaron a comprender lo que estaba en juego y la importancia de preservar ese legado. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Elisa notó que algunas personas en la audiencia, probablemente influenciadas por las promesas de Carlos, seguían mostrando escepticismo. Aún así, la exposición logró su objetivo principal, sembrar la semilla de la duda sobre las intenciones de Carlos y la necesidad de proteger la hacienda y el cenote. Al final del evento, varias personas se acercaron a Elisa y Ricardo, ofreciendo su apoyo y compartiendo sus propias historias sobre la hacienda. Elisa sintió una mezcla de alivio y esperanza. Aunque la lucha estaba lejos de terminar, habían dado un paso crucial hacia la victoria. Pese al éxito de la exposición, los días que siguieron estuvieron llenos de tensiones y desconfianza. Elisa comenzó a notar pequeños detalles que la inquietaban, conversaciones que cesaban cuando ella entraba en una habitación, miradas furtivas entre algunos de los asistentes que se habían mostrado reticentes en la exposición, y la sensación constante de que estaban siendo vigilados. Sus sospechas se confirmaron cuando, una mañana, recibió una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea era grave y tensa. No confíes en todos los que están cerca de ti. Hay alguien en tu círculo que está trabajando para Carlos. Elisa sintió que la sangre se le helaba. La idea de que alguien cercano a ellos pudiera estar traicionándolos la llenó de pánico y rabia. No podía permitirse dudar de Ricardo, quien había sido su apoyo constante, pero no podía descartar que alguien más en su entorno pudiera estar filtrando información. Esa misma tarde, Elisa decidió confrontar a Ricardo. Le contó sobre la llamada y lo que había estado observando. Ricardo, aunque visiblemente preocupado, mantuvo la calma. Necesitamos ser cautelosos, Elisa, dijo con voz firme. Si hay un traidor entre nosotros, lo descubriremos. Pero debemos actuar con inteligencia y no permitir que nos dividan. Elisa asintió, aunque la preocupación seguía rondando en su mente. Sabía que debía estar alerta y no confiar ciegamente en nadie, excepto en Ricardo. Esa noche, mientras revisaba algunos de los documentos sobre la hacienda, Elisa encontró algo que la dejó helada. Un correo electrónico, aparentemente inofensivo, había sido enviado desde su computadora a una dirección desconocida. Era un mensaje corto, pero contenía información sensible sobre sus planes para detener a Carlos. Elisa cerró la laptop, su mente trabajando a toda velocidad. No había duda de que alguien estaba filtrando información desde dentro. La pregunta era, ¿quién? Al día siguiente, decidió actuar. Llamó a todos los involucrados en el proyecto para una reunión en la hacienda, incluyendo a algunos miembros de la comunidad que habían mostrado su apoyo. Mientras la reunión avanzaba, Elisa observó con atención a cada uno de los presentes, buscando alguna señal de culpabilidad. Pero nadie mostró signos evidentes de traición.
Sin embargo, al finalizar la reunión, cuando todos comenzaban a retirarse, uno de los asistentes se quedó atrás. Era un hombre mayor, que había sido uno de los primeros en ofrecer su apoyo después de la exposición. Con una expresión de culpabilidad en el rostro, se acercó a Elisa. «Necesito hablar contigo, Elisa», dijo en voz baja, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. «Hay algo que debes saber». Elisa lo miró con cautela, pero asintió, indicándole que continuara. «Carlos me ofreció dinero», confesó el hombre. «Y al principio pensé en aceptar, pero no puedo traicionar a mi comunidad de esa manera. No puedo seguir trabajando para él, y por eso decidí hablar contigo». Elisa sintió una mezcla de alivio y decepción. Aunque se sentía traicionada por la tentación del hombre, también estaba agradecida de que hubiera decidido confesar antes de que causara más daño. «Gracias por ser honesto», dijo Elisa. «Lo mejor que puedes hacer ahora es ayudar a la comunidad a comprender lo que está en juego. Tenemos que estar unidos en esto, o Carlos ganará». El hombre asintió, visiblemente aliviado por haber confesado. Elisa sabía que aún había muchas incógnitas por resolver, pero esta pequeña victoria le dio una renovada esperanza. Sabía que la batalla no había terminado, pero al menos ahora tenía un enemigo menos que enfrentar. Las tensiones llegaron a su punto más alto cuando Elisa y Ricardo descubrieron que Carlos estaba planeando una maniobra legal para expropiar la hacienda. Esta noticia llegó a través de un contacto anónimo que había decidido ayudar a Elisa tras ver el impacto positivo de la exposición pública. Elisa sabía que si Carlos lograba su objetivo, todo estaría perdido. Elisa y Ricardo se dieron cuenta de que debían actuar de inmediato. No podían esperar más. Decidieron confrontar a Carlos directamente y hacerles saber que no se dejarían intimidar, que estaban dispuestos a defender la hacienda a toda costa. La noche de la confrontación fue tormentosa, como si el clima mismo reflejara la batalla que estaba por librarse. Elisa y Ricardo se dirigieron a la hacienda, donde Carlos había convocado a varios abogados y funcionarios locales para hacer su jugada final. Cuando llegaron, la tensión en el aire era palpable. El sonido del viento azotando las ventanas y la lluvia golpeando el techo solo añadía al ambiente de confrontación. Carlos los esperaba en la sala principal, de pie junto a una mesa llena de documentos legales. Los abogados y funcionarios lo rodeaban, todos con expresiones severas. Cuando Elisa y Ricardo entraron, Carlos sonrió con una frialdad calculada. «Me alegra que hayan decidido venir», dijo Carlos, su tono lleno de falsa cordialidad. «Me temo que no hay mucho que discutir. He tomado las medidas necesarias para asegurar que esta hacienda pase a ser propiedad del desarrollo que represento. Les sugiero que acepten mi oferta, antes de que sea demasiado tarde». Elisa sintió una ola de rabia subir por su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Dio un paso adelante, colocándose frente a Carlos. «Esta hacienda no está en venta, Carlos», dijo con firmeza. «Y no permitiré que la expropies por medios ilegales. Este lugar tiene un valor que va más allá del dinero, algo que tú nunca entenderás». Carlos levantó una ceja, claramente disfrutando del desafío. «Te admiro, Elisa, por tu determinación. Pero estás jugando en un campo en el que no tienes experiencia. El mundo real no se basa en sueños y recuerdos. Se basa en contratos y acuerdos, y aquí, en el mundo real, yo tengo la ventaja». Ricardo, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. «Elisa no está sola en esto, Carlos», dijo, su voz resonando en la sala. «Y te subestimas si crees que puedes destruir lo que este lugar representa. La comunidad está con nosotros, y ya hemos dado el primer paso para proteger este sitio como patrimonio cultural. Cualquier intento de tomar esta propiedad ilegalmente tendrá consecuencias para ti». Carlos se mantuvo en silencio por un momento, evaluando la situación. Su sonrisa comenzó a desvanecerse cuando se dio cuenta de que Elisa y Ricardo no se iban a echar atrás. El apoyo de la comunidad, combinado con la exposición pública que habían realizado, había debilitado su posición más de lo que esperaba. Finalmente, Carlos pareció perder la compostura. Dio un golpe en la mesa, derribando algunos documentos. «¿No entienden con quién están tratando?», gritó, su voz cargada de frustración.
puedo hacer que sus vidas sean miserables. No tienen idea del poder que puedo ejercer. Pero Elisa no retrocedió. Su mirada se encontró con la de Carlos, llena de una determinación que no había sentido nunca antes. Haz lo que creas necesario, Carlos, respondió, su voz firme. Pero nosotros también haremos lo que sea necesario para proteger esta hacienda y todo lo que representa. Si piensas que puedes intimidarnos, estás muy equivocado. La confrontación continuó durante lo que pareció una eternidad, pero finalmente, Carlos se dio cuenta de que no lograría intimidar a Elisa y Ricardo. Sus amenazas no surtían efecto y sus intentos de manipulación habían fracasado. Elisa y Ricardo, acompañados por la comunidad que ahora se encontraba unida en su apoyo, comenzaron a presentar pruebas y testimonios que contradecían las afirmaciones de Carlos. Fue entonces cuando los abogados de Carlos comenzaron a retroceder, visiblemente incómodos por la dirección que estaba tomando la confrontación. La tormenta afuera alcanzó su punto máximo, con truenos resonando mientras la verdad se desenmascaraba en la sala. Elisa y Ricardo habían ganado la primera batalla, pero sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer. Con la confrontación detrás de ellos, Elisa y Ricardo se enfrentaron a una decisión difícil. Habían logrado detener los planes inmediatos de Carlos, pero sabían que él no se daría por vencido tan fácilmente. La amenaza aún persistía, y la presión de las autoridades locales, algunas de las cuales estaban en connivencia con Carlos, seguía presente. Esa misma noche, mientras la tormenta continuaba azotando la hacienda, Elisa y Ricardo se sentaron en la sala principal, reflexionando sobre lo que debía hacerse. Sabían que no podían simplemente esperar a que Carlos hiciera su próximo movimiento. Tenían que ser proactivos, pero cualquier paso que tomaran implicaría grandes sacrificios. Ricardo fue el primero en hablar, su voz calmada pero llena de preocupación. Elisa, hemos llegado tan lejos, pero estoy preocupado por lo que vendrá después. No quiero que te pongas en peligro por esto. Si algo te sucede... Elisa lo interrumpió suavemente, tomando su mano. No podemos retroceder ahora, Ricardo. Hemos luchado demasiado para dejar que Carlos gane. Pero también sé que debemos ser inteligentes sobre cómo proceder. No quiero que nadie más se vea afectado por esto, especialmente tú y tu comunidad. Ricardo asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Sabía que la única forma de asegurar la protección de la hacienda y el cenote era sacrificando algo importante, algo que hasta ahora habían intentado evitar. La hacienda debía ser donada a la comunidad maya, convertida en un patrimonio cultural protegido por ley. Si donamos la hacienda, ya no será tuya, dijo Ricardo, su voz cargada de emociones encontradas. Pero también será la única manera de asegurarnos de que Carlos no pueda tocarla. Elisa cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de Ricardo se asentaran en su mente. Sabía que tenía razón. La idea de perder la hacienda como propiedad privada le dolía profundamente, pero la realidad era que la única manera de salvarla era entregándola a algo más grande que ella misma. Lo haré, dijo finalmente, con resolución. Donaremos la hacienda a la comunidad. Será un sacrificio, pero es el único camino que tenemos para proteger todo por lo que hemos luchado. Ricardo le apretó la mano con fuerza, compartiendo en silencio su dolor y su determinación. Sabían que esta decisión cambiaría todo, pero también sabían que era lo correcto. No estaban renunciando, sino encontrando una nueva forma de preservar el legado que ambos amaban. Al día siguiente, comenzaron los trámites para la donación. La comunidad maya, al enterarse de la decisión, se mostró profundamente agradecida y se comprometió a proteger la hacienda como un símbolo de su herencia y su futuro. Elisa sintió una mezcla de alivio y tristeza mientras firmaba los documentos, sabiendo que había hecho lo correcto, aunque a un gran costo personal. La noticia de la donación se esparció rápidamente, y con ella, la influencia de Carlos comenzó a desmoronarse. Sin la posibilidad de adquirir la hacienda, sus planes se vieron frustrados, y los apoyos que había conseguido empezaron a desaparecer. Su poder se desvaneció tan rápido como había intentado consolidarlo. Finalmente, Elisa y Ricardo, junto con la comunidad, pudieron respirar con un poco más de tranquilidad.
La hacienda estaba a salvo, convertida en un lugar protegido por ley, un centro cultural que celebraba la rica historia de la región y las tradiciones mayas. Pero más que eso, Elisa y Ricardo sabían que habían ganado algo más valioso, una alianza, una comunidad unida, y una causa común que ahora los conectaba de manera indisoluble. Con la hacienda ahora bajo la protección de la comunidad maya y convertida en patrimonio cultural, Elisa y Ricardo experimentaron un cambio profundo en sus vidas. Lo que había comenzado como una batalla por preservar un edificio se había transformado en una misión para honrar y proteger una herencia compartida. A medida que los días pasaban, ambos se dieron cuenta de que su relación también había evolucionado junto con la hacienda. El centro cultural comenzó a tomar forma rápidamente. La comunidad, entusiasmada con la nueva responsabilidad, se unió para restaurar la hacienda, reparando cada rincón con cuidado y respeto. Las paredes que alguna vez estuvieron en ruinas ahora se alzaban orgullosas, y los jardines volvían a florecer, llenos de color y vida. Elisa, que había temido perder la hacienda al donarla, encontró consuelo en ver cómo su visión se hacía realidad, solo que de una manera diferente a la que había imaginado. Ricardo, por su parte, se convirtió en un líder dentro de la comunidad, guiando a otros en la preservación de sus tradiciones y enseñando a las nuevas generaciones sobre la importancia del cenote y la historia que lo rodeaba. Elisa y Ricardo trabajaron juntos todos los días, y la conexión entre ellos se hizo cada vez más fuerte, alimentada por su amor compartido por la cultura y la tierra que ahora protegían. Un día, mientras paseaban por los jardines renovados, Elisa se detuvo para contemplar el cielo despejado de Mérida. El sol brillaba con fuerza, y el aire estaba lleno del canto de los pájaros y el suave susurro de las hojas. Ricardo se detuvo a su lado, observándola con una sonrisa. «Hemos logrado algo increíble, Elisa», dijo, su voz llena de orgullo y afecto. «Pero sé que no ha sido fácil para ti». Elisa lo miró, sus ojos reflejando la paz que finalmente había encontrado. «Ha sido un viaje difícil, pero no cambiaría nada de lo que hemos hecho. No solo hemos salvado esta hacienda, hemos encontrado nuestro lugar en el mundo». Ricardo la tomó de la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Y lo mejor de todo es que lo hemos hecho juntos. No solo hemos encontrado un hogar en esta hacienda, sino también el uno en el otro». Elisa sonrió, sintiendo que cada palabra era verdad. El amor que había crecido entre ellos era tan sólido como las paredes de la hacienda que habían reconstruido. Sabía que, sin importar lo que el futuro les deparara, siempre tendrían este lugar y todo lo que representaba. Mientras el sol comenzaba a ponerse, arrojando una cálida luz dorada sobre la tierra, Elisa y Ricardo continuaron su paseo, sintiendo que, bajo el cielo de Mérida, habían encontrado no solo un nuevo comienzo, sino un hogar permanente en los corazones del otro. 5 años después, la hacienda se había transformado por completo. Lo que una vez fue un edificio en ruinas era ahora un vibrante centro cultural, donde se celebraban festivales, exposiciones y ceremonias tradicionales que mantenían viva la rica herencia maya. Personas de toda la región venían a aprender, compartir y conectar con sus raíces, y la hacienda se había convertido en un símbolo de resiliencia y unidad. Elisa y Ricardo, ahora casados, eran los guardianes de este legado. Habían construido una familia y, juntos, trabajaban para asegurarse de que la hacienda siguiera siendo un lugar de enseñanza y preservación para las futuras generaciones. Sus hijos corrían por los jardines, riendo y jugando bajo la sombra de los árboles, mientras ellos los observaban con una mezcla de orgullo y amor. Un día, mientras Elisa organizaba una exposición sobre la historia del cenote, se encontró con un visitante inesperado, el hombre mayor que una vez había trabajado para Carlos y que luego confesó su traición. Ahora, con los hombros un poco más encorvados y la expresión más suave, se acercó a Elisa con una pequeña sonrisa. «Quería ver cómo ha cambiado todo», dijo, su voz cargada de arrepentimiento y asombro. «Y debo decir que lo que han hecho aquí es extraordinario. Me alegra haber tomado la decisión correcta, aunque tarde». Elisa lo miró, su corazón lleno de compasión. «Todos cometemos errores», respondió. «Lo importante es cómo decidimos actuar después. Gracias por venir y ser parte de esto». El hombre asintió y, con una última mirada de respeto hacia la hacienda, se alejó, dejando a Elisa con una sensación de cierre y satisfacción.
Esa noche, Elisa y Ricardo se reunieron con la comunidad para celebrar un festival en honor a sus ancestros y al futuro que habían construido juntos. Mientras las luces de las antorchas iluminaban la noche y la música llenaba el aire, Elisa miró a su alrededor, viendo las caras felices de sus amigos, su familia y los miembros de la comunidad. Bajo el cielo estrellado de Mérida, supo que, a pesar de todos los desafíos, habían logrado algo eterno. La hacienda no solo era un lugar físico, sino un legado que perduraría en los corazones y las mentes de todos aquellos que la amaban. Y así, con el sonido de las risas y las celebraciones resonando en el aire, Elisa y Ricardo sellaron su amor y su compromiso con la tierra que los había unido, sabiendo que habían encontrado su verdadero hogar, no solo en la hacienda, sino en la comunidad que ahora los rodeaba. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Recuerda que cada desafío es una oportunidad para crecer y encontrar tu verdadero camino. Si te gustó, no olvides suscribirte y explorar más relatos que te inspirarán y te acompañarán en tu propio viaje. Hasta la próxima, y sigue soñando en grande.